Este hombre tomaba por todo y por nada, y me daba golpes. Mi historia comenzó el día en que conocí a Agustín en Jalisco. Yo ya era madre de 2 hijos, fruto de una relación anterior que terminó cuando el padre de ellos decidió abandonarnos para irse con otra mujer. Desde entonces, tuve que aprender a salir adelante sola. Cuando Agustín apareció en mi vida, parecía el hombre que siempre había esperado. Era 5 años menor que yo y trabajaba como policía raso. No tenía un rango importante, pero se mostraba orgulloso de su uniforme y de su trabajo. Era atento, caballeroso, divertido, se llevaba bien con mis hijos y me ayudaba económicamente y siempre estaba al pendiente de nosotros. Solo llevábamos un mes de novios cuando me pidió que viviéramos juntos. Acepté sin pensarlo demasiado. Nos instalamos en una casa de alquiler cerca de Lagos de Moreno, aprovechando una de las semanas libres que él tenía después de permanecer 2 semanas encuartelado. El mismo día siguiente de haberse mudado conmigo, salió a celebrar, pero no conmigo. Esa fue la primera vez que descubrí el problema que había sabido ocultarme. Le encantaba beber. Si estaba feliz, bebía. Si estaba triste, bebía. También si estaba enojado, igual bebía. Cualquier motivo era suficiente para beber y quedar completamente borracho. Aquella noche regresó de una cantina tambaleándose. Apenas podía mantenerse en pie. Yo, todavía ilusionada con nuestra nueva vida, me atreví a reclamarle por el estado en el que había llegado. Sin decir una palabra, levantó la mano y me dio una bofetada tan fuerte que sentí que me había tumbado la cabeza. En ese instante comprendí que había cometido un gran error, pero lo justifiqué. Pensé que el alcohol había hablado por él. Al día siguiente se arrodilló, lloró, me pidió perdón y juró jamás volvería a pasar. Dijo que no recordaba nada de lo ocurrido. Yo le creí. 2 semanas después salió nuevamente del cuartel y en lugar de ir a casa se fue directo a beber. Regresó ebrio y cayó dormido en la sala. Al día siguiente se levantó reclamando comida, exigiendo que su ropa estuviera limpia, que sus botas brillaran y que la casa estuviera impecable. O sea, él se había conseguido una empleada doméstica gratuita. Poco a poco empezó a mostrar un carácter autoritario y totalmente altanero. Sin embargo, también tenía momentos completamente distintos. Había días en los que era cariñoso, amable y atento. Esa dualidad me desestabilizaba porque nunca sabía qué versión de él iba a encontrar. Con el tiempo comenzó a insistir en que quería tener hijos conmigo. Después de varios meses sin lograr un embarazo, nos hicimos estudios y ambos salimos bien. Poco después viajé a visitar a mi madre y empecé a sentir mareo, vómitos. Estaba embarazada. Cuando le di la noticia se emborrachó de la alegría. Aquella noche llegó peor que nunca. Yo le reclamé pensando que ahora que esperaba un hijo suyo, me respetaría. En cambio me empujó al piso y empezó a patearme. Me hizo un ovillo para proteger el vientre. Por eso la mayoría de los golpes cayeron sobre mi cadera y mis piernas. A partir de entonces las agresiones se repitieron una y otra vez. Cuando tenía 7 meses de embarazo, volvió a perder el control y me dio una patada tan fuerte, otra vez en la cadera, que caí inconsciente. Tampoco lo denuncié. Había noches de gritos, insultos y golpes, y luego semanas enteras en las que era un hombre atento y amoroso. Yo encontraba excusas para todo. Estaba borracho. Tuve un mal día. En el fondo, él no es así. Mi familia jamás supo lo que ocurría realmente. Yo mentía para protegerlo. Si tenía un moretón, decía que me había caído. Si llevaba el brazo morado, inventaba cualquier accidente. Lo hacía quedar como un hombre ejemplar. Con los años entendí que tampoco sabía reconocer lo que era el amor, recibiendo un padre mujeriego y una madre con cambios de humor impredecibles. Aprendí que el cariño venía mezclado con dolor y por eso cada vez que Agustín tenía una temporada buena, sentía que todo lo malo quedaba compensado. Tuvimos 2 hijos juntos. Para entonces él seguía siendo un hombre trabajador y proveedor. Nunca dejó que faltara comida en la casa. Con mis hijos mayores era bueno, aunque con el mayor de ellos solía ser demasiado duro y exigente. En cambio, con el más pequeño era increíblemente paciente y cariñoso. Esa contradicción me confundía aún más.
Después decidió ingresar a una academia para ascender y convertirse en miembro de la Guardia Nacional. Fueron 6 meses de entrenamiento lejos de casa. Durante ese tiempo yo sostuve todo el lugar. Trabajé horas extra, pedí préstamos, me endeudé para enviarle dinero. Nunca preguntó de dónde salía, solamente necesito esto, envíamelo. Cuando terminó el curso, recibió el pago acumulado de esos 6 meses. Yo creí que por fin saldremos adelante, pero en pocos días se gastó todo entre alcohol y mujeres. Y a mí no me tocó un solo peso. No me dio nada, a pesar del sacrificio que yo había hecho, que él lo sabía, para que él se terminara de formar. Las infidelidades eran constantes. Perdí la cuenta de las veces que sonó el teléfono de mi casa. Estoy con tu marido. Anoche durmió conmigo. Dile que recoja sus cosas. Al principio lloraba, después discutía. Con el tiempo terminé respondiendo con una frialdad que ni yo misma me conocía. Si tanto lo quieres, llévatelo. Pero ese hombre nunca se iba. Con los años incluso aprendí a defenderme de él. Ya no me quedaba inmóvil esperando golpes. De lo que me daba, él recibía el doble. Yo lo agarraba con lo que tuviera a mano. Bate, palo, escoba, olla, sartén, lo que encontrara. Pero ya él no me agarraba así. Pasó el tiempo y la violencia física fue disminuyendo. Seguía bebiendo y las infidelidades continuaban, pero ya no me golpeaba como antes. Yo llegué a creer que realmente había cambiado. Fue entonces cuando decidimos sacar otra casa. Nos endeudamos juntos y pensé que después de tanto sufrimiento, por fin tendremos una vida tranquila. Pero un día cualquiera recogió su ropa, su documento y todas sus pertenencias. Se fue, sin explicación, sin despedirse. Todavía recuerdo a mi niño más pequeño, cómo se le pegaba en las piernas, pidiéndole que no se fuera. Mi niño lloraba y él simplemente lo apartó y le dijo, ahora vengo. Caí en una profunda depresión. Lo peor fue enterarme que en la casa por la que tanto habíamos luchado ya vivía con otra mujer. Aún así sería injusto negar que nunca abandonó a sus hijos. Cumplió con la pensión y los llamaba con frecuencia para saber cómo estaban. Los seguía sacando a pasear de vez en cuando. Mis 2 hijos mayores lo quieren como si fuera su padre, de sangre. Durante muchos años fue una figura importante para ellos. Él llevó a mi hija al altar, acompañó a mi hijo en el día de su graduación. Lo adoraban. Tiempo después recibimos una noticia horrible. Murió. Y ese día comprendí algo que todavía me cuesta explicar. Agustín nunca fue el esposo que yo necesitaba. Pero una parte de mí siguió recordando al hombre bueno que aparecía entre tantos momentos oscuros. Quizás esa fue la mentira que me conté durante casi 20 años para poder sobrevivir. Porque aunque me hizo sufrir como nadie, al final puedo reconocer que sí fue un buen hombre, fue trabajador, fue proveedor, crió a mis hijos como si fueran de él. Así que sufrí mucho, pero ya pasó.